abierto tu radio con lo más importante de la vida. Serie Abraham, capítulo 5. Nacimiento de Isaac y prueba para Abraham. ¿Recuerdan que cuando el Señor visitó a Abraham, le dijo a Sara que ella tendría un hijo? Entonces el Señor visitó a Sara tal como lo había dicho e hizo lo que había prometido. Ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando ya era muy viejo, en la época del año que Dios había dicho. Al hijo que Sara le dio, Abraham lo llamó Isaac. Este nombre significa él se ríe o él es feliz. Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando cumplió 8 días de nacido, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham ya tenía 100 años de edad cuando nació su hijo Isaac. Por eso Sara dijo: Dios me ha hecho reír y todo el que escuche esto se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Pero yo le he dado a luz a un hijo en su vejez. Con el tiempo Isaac creció y ya era un joven y su padre Abraham lo amaba muchísimo. Entonces Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moría y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham dijo a sus siervos: quédense aquí con el burro, el muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Luego en una mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo, y se fueron caminando juntos. Entonces Isaac le dijo a su papá Abraham: aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y acomodaron la leña. Luego Abraham ató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios, no le negaste a tu único hijo. Luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Abraham llamó a este sitio El Señor provee, y todavía hoy se dice: en el monte el Señor provee. ¿Cómo se había prendido ese carnero justo ahí en ese arbusto? El carnero había sido preparado por Dios. Fíjense cómo Dios aceptó el carnero en lugar de Isaac.
no tuvo que morir Isaac porque Dios había preparado un sustituto para morir en su lugar. Vemos que la fe que Abraham tenía en Dios era sincera. Él creía que Dios era capaz de volver a la vida a su hijo si acaso hubiera sido necesario sacrificarlo. Así como Dios proveyó el carnero en reemplazo de Isaac, un día el Señor proveería al libertador que vencería a Satanás y rescataría a los escogidos del poder de Satanás y del castigo eterno. Hoy es importante recordar, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. En Cielos Abiertos, tu radio con lo más importante de la vida.